Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. En esta clase vamos a continuar resolviendo problemas correspondientes a la unidad 4, cantidad de movimiento, usando el principio de cantidad de movimiento, también principio de conservación de la energía para resolver problemas donde hay colisiones, ¿sí? Entonces voy a achicar la cámara para que se vea mejor la diapositiva. Entonces comencemos con este ejercicio que aunque el enunciado es un poco largo, no quiere decir que sea difícil. Un problema bastante sencillo, pero hay que tomar en cuenta bien, entender los conceptos de los principios que ya hemos visto con anterioridad en las clases pasadas. El problema nos dice, en un juego de billar, la bola A se le da una velocidad inicial v sub 0 de magnitud v sub 0 igual a 10 pies sobre segundo a lo largo de la línea recta de una línea DA paralela al eje de la mesa. ¿Sí? Hasta allí. Básicamente que tenemos la bola A en este punto, al cual se le da una velocidad inicial, sale con una velocidad inicial de 10 pies sobre segundos y se mueve en esta línea de A, ¿sí? Que es paralela a el eje de la mesa. El eje de la mesa se encuentra acá, ¿sí? Podemos hacer nuestro sistema de referencia aquí tenemos este eje de la mesa y esta línea de A es paralela a él. Ok, continuamos. Esta bola choca con la bola B y luego con la bola C, las cuales se encuentran en reposo, ¿sí? Entonces, está acá en reposos, aquí dice, esta vez aquí no va, un segundo, lo voy a arreglar. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la bola con una velocidad inicial, choca B y cuando choca B, B sale en esta dirección y A viene y choca con C. C se mueve con esta dirección, vea dónde choca acá, C' y A viene paralela a este eje y choca, impacta el borde de la mesa acá. B impacta el borde de la mesa acá. ¿Sí? Entonces vean, ¿qué estamos teniendo? Una colisión en dos dimensiones, porque tenemos esta dimensión y tenemos esta otra dimensión al mismo tiempo. Entonces dice, si se sabe que A y C inciden perpendicularmente en las laterales de la mesa en los puntos A' y C' respectivamente, vean, perpendicularmente, aquí si nosotros vemos el ángulo que se forma entre el lado de la mesa y la línea de trayectoria es 90 grados, perpendicularmente. Pero B incide de manera oblicua, ¿sí? Vean que B viene e incide así. Si vemos el ángulo aquí, no es 90 grados y aquí obviamente tampoco es 90 grados, ¿sí? Entonces B incide de manera oblicua y A y C sí inciden de manera perpendicular. Entonces, y se supone superficie sin fricción. Si no hay fricción, entonces no hay fuerzas resistivas. Entonces la energía en el sistema se va a conservar. Vamos a tener conservación de la energía. Vean cómo vamos analizando de una vez todo el problema. A medida que lo vamos leyendo, lo vamos analizando. Es una manera más rápida que leer todo el problema primero y luego sacar la información. Lo podemos ir haciendo los dos al mismo tiempo. Dice, así como impacto perfectamente elástico, se conserva la energía, determinen las velocidades v sub A, v sub B y v sub C, con las cuales las bolas chocan con las laterales de la mesa. Comentario, en este problema se supone que las bolas de billar son partículas que se mueven con libertad en un plano horizontal y no como esferas rodantes y deslizantes que realmente lo son. ¿Sí? En la vida real, las bolas de billar ruedan. ¿Sí? Aquí no lo vamos a tomar como que rueda porque si no tendríamos que entrar en
movimientos rotacionales que no vienen al caso para esta unidad. Eso lo verán en Física 2 el semestre que viene. Ahora, comencemos a resolver. Entonces, básicamente aquí tenemos el problema dibujado, ¿sí? Tenemos la bola A que viene en esta dirección, impacta B que sale para acá, la bola A sigue con esta dirección. Vea, cuando la bola A impacta, cambia su dirección. B sale con esta dirección, impacta C y C sale con esta dirección y choca perpendicularmente con el borde de la mesa, y A viene en esta dirección y choca perpendicularmente con este borde de la mesa. Y B choca de una manera obliqua, aquí tiene un ángulo, ¿sí? Con respecto a este borde de la mesa. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos. Si aquí diseñamos el origen, si decimos que este es nuestro sistema de referencia, ¿sí? Ahí vamos a tener el origen. Entonces D, o la línea AD, va a estar a 2 pies, ¿sí? FT es pies en inglés, la abreviación de pies en inglés, viene y se mueve con una cantidad de movimiento inicial correspondiente a la masa de la bola por la velocidad inicial que se le da. Y eso es igual a la masa de la bola por los 10 pies sobre segundo, que era la rapidez inicial, ¿sí? Luego vamos a tener todo este movimiento. Aquí, básicamente, ¿qué es lo que estamos dibujando? Estamos dibujando la cantidad de movimiento. Vean, esta es la cantidad de movimiento inicial, o vamos a poner aquí una I en vez de su 0, la cantidad de movimiento inicial, ¿sí? La única que tiene movimiento es la bola A, entonces la única que tiene cantidad de movimiento, la bola B y C están en reposo, su rapidez es 0, entonces su cantidad de movimiento es 0, y acá tenemos la cantidad de movimiento final, la cantidad de movimiento correspondiente a la bola B, la cantidad de movimiento correspondiente a la bola C, la cantidad de movimiento correspondiente a la bola A, al final. Entonces vean, como estamos en un plano, entonces tenemos componentes, tenemos la componente X acá y la componente Y acá. Acá, como esta se mueve paralela a este eje, solo tiene una componente, y como esta de aquí, la A, se mueve paralela a este eje, solo va a tener componente. Entonces, la A final va a tener solamente componente Y, la C final va a tener solo componente X, y la B, la bola B, va a tener componentes tanto X como Y. Entonces tenemos que tomar en cuenta la componente de cada uno. Entonces, la cantidad de movimiento se nos va a conservar. Entonces, aplicamos el principio de conservación de la energía, que lo estamos viendo acá en estos gráficos, pero ahora vamos a colocarlo en ecuaciones. Entonces, como estamos en un plano, tenemos que tomar tanto las componentes X como la componente Y del movimiento. Entonces, lo que pasa al inicio, la cantidad de movimiento que hay al inicio tiene que ser igual a la cantidad de movimiento que hay al final. Según este gráfico que tenemos acá, al inicio solamente tenemos esta cantidad de movimiento. Entonces, en X, la cantidad de movimiento al inicio es la cantidad de movimiento que lleva la bola A. Vean, nosotros deberíamos etiquetar masa A, masa B, masa C. Pero como es un juego de billar, entonces suponemos que todas las bolas son idénticas. Entonces tienen la misma masa, entonces podemos señalarla como que es la misma masa. Entonces no tenemos que etiquetarla A, B y C como tal, porque son idénticas. Si fuesen diferentes, sí tendríamos que ponerle el subíndice A, B y C. Ahora, la masa de la bola A, por la rapidez que lleva, como las otras están en reposo, su cantidad de movimiento es 0, va a ser igual a la cantidad de movimiento final en la componente X. Vean que ahora estamos hablando de componente, en la componente X. En la componente X, ¿a quién tengo? A la bola C, que se mueve paralela al eje X, y una componente de la bola B, que es la componente en X de la bola B. Vean que la bola B tiene componentes X y componente Y. La bola C solo tiene componentes X. Entonces ponemos la cantidad de movimiento de la bola C
más la componente en X de la cantidad de movimiento de la bola B. ¿Sí? Que es esto que tenemos acá. Y esa es la cantidad de movimiento o la conservación de la cantidad de movimiento en la componente X. En la componente Y, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Vamos a hacer nuestra conservación de la cantidad de movimiento. Al inicio, ¿qué tenemos? No tenemos nada, cero. Aunque esta bola A se está moviendo solo en la dirección X, vea, paralela al eje X. No se mueve en la dirección Y así, ni tiene dos componentes de movimiento, tiene solo el componente X. Entonces, si no tiene movimiento en la componente Y, entonces su cantidad de movimiento es cero. Y como A y B, y como B y C están en reposo, su cantidad de movimiento también es cero. Entonces, al inicio, en la componente Y, como no hay movimiento en esa componente, su cantidad de movimiento es cero. Y eso tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final en el eje Y. Entonces, al final en el eje Y, ¿qué tenemos? A ver, voy a borrar esto de acá. Si vemos el gráfico, aquí tenemos. La bola A tiene componente Y, entonces es la cantidad de movimiento de la bola A, que solo tiene movimiento en la componente Y, en el eje Y, en la componente J, menos la componente en Y de la cantidad de movimiento de la bola B, que sería esta componente que tenemos acá. ¿Sí? Entonces nos quedaría que 0 va a ser igual a la masa por la velocidad de la bola A al final, menos la masa por la velocidad de la bola B al final. Todo en el eje Y. ¿Sí? Entonces, aquí etiquetamos como 1 la ecuación que nos resultó de la componente X y como 2 la ecuación que nos resultó de la componente Y. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que tomar? Tenemos que tomar los momentos, momento y cantidad de movimiento. Es exactamente lo mismo. La cantidad de movimiento alrededor de quién? Alrededor de nuestro origen, porque tenemos que tener un origen y alrededor de ese origen vamos a tomar la cantidad de movimiento. Entonces, vamos a tener los dos pies. A ver, acá tenemos. Vamos a tener dos pies por la masa por la rapidez. Recuerden que el momento alrededor de un origen, de un punto, ¿sí? El momento que se genera acá va a ser igual a R por M por B, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener menos 2 pies por la masa por la rapidez, ¿sí? Aquí estamos, menos 2 pies porque está hacia abajo, igual a 8 pies por la masa por la velocidad, menos 7 pies por la masa por la velocidad B en Y, menos 3 pies por la masa por la velocidad en C. Esto nos resulta acá cuando resolvemos el momento alrededor de O de esta partícula. Entonces, de acá la etiquetamos como 3 y con estas 3 ecuaciones venimos a resolver el problema. Al resolver las 3 ecuaciones para A, B en X, B en Y y B en C, lo resolvemos todo en términos de C, es decir, colocamos toda esta ecuación en función de C. ¿Para qué? Para que nos quede una sola incógnita. Es para reducir siempre nuestro número de incógnitas. Entonces, ¿acá qué nos va a quedar? De acá, de 2, vamos a tener que si pasamos este a este otro lado, nos va a quedar que la masa por la velocidad en A va a ser igual a la masa por la componente en Y de la velocidad en B. Entonces, vean, acá vamos a eliminar las masas porque es la misma. Acá también
como todos los términos tienen masa, vamos a eliminar la masa. Entonces, la masa al final no influye para nada en este problema, ¿sí? Porque son masas idénticas. Si no fuesen masas idénticas, si no fuesen bolas idénticas, fuesen diferentes. Entonces, la velocidad en A va a ser igual a la componente en Y de la velocidad en B, ¿sí? Y de acá, nosotros tenemos que al resolver esta ecuación en términos de la velocidad en C, nos va a quedar que la velocidad en B, este término que tenemos acá, voy a borrar para que se vea mejor. De aquí, nosotros vamos a despejar, de la ecuación 3, nosotros vamos a despejar la velocidad en Y. Vean, aquí tenemos 2 por 10, 20, negativo, 8 por la velocidad en A, y aquí tenemos menos 7 por la velocidad en B en Y, y menos 3 por la velocidad en C. Pero la velocidad en A es igual a la velocidad en Y. Entonces acá podemos sustituir la velocidad de B en Y y sumamos 8 menos 7, nos va a quedar una velocidad en Y. Y este menos 3 que tenemos acá lo pasamos positivo y nos queda 3 velocidad en C menos 20 solamente, ¿sí? Menos 20 pies sobre segundos, ¿sí? Y esa es nuestra ecuación número 4. Entonces, a partir del principio de la conservación de la cantidad de movimiento, entonces tenemos esta ecuación y también para nuestra componente en X hacemos exactamente lo mismo. Vean acá como eliminamos la masa, solamente nos quedan las velocidades, entonces despejamos la velocidad de B en la componente X y nos quedaría 10 menos la velocidad en C. Entonces ahora tenemos dos ecuaciones para las velocidades en función de una misma ecuación, ¿sí? Entonces tenemos la velocidad de B en Y en función de la velocidad en C y la velocidad de B en X en función de la velocidad de C. Ya con eso podemos ir resolviendo. Ahora, ¿qué hacemos? Nos hace falta todavía para resolver otra ecuación, ¿sí? Porque todavía tenemos tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar el principio de conservación de la energía. En el principio de conservación de la energía, nosotros vamos a poder reducir estas incógnitas y resolver el problema. Entonces, ¿qué nos dice el principio de conservación de la energía? Que la energía mecánica total al inicio tiene que ser igual a la energía mecánica total al final. En este caso, como solamente tenemos energía cinética, porque no tenemos energías potenciales, no tenemos ni potencial elástica ni potencial gravitacional, entonces se nos va a conservar la energía cinética. Entonces, la energía cinética al inicio es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial que se le dio a la bola A elevado al cuadrado, igual a la energía cinética de cada una de las bolas. Entonces, ¿qué vamos a tener? 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado, más 1/2 de la masa de B por la rapidez de B al cuadrado, más 1/2 de la masa de C por la rapidez de C al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que un medio se repite en todos los términos, entonces podemos cancelarlo. ¿Qué otra cosa se repite? La masa, porque como son bolas idénticas, entonces la masa son las mismas, también se cancela. ¿Qué nos va a quedar? Solamente las velocidades elevadas al cuadrado. Ahora, ¿qué nos queda? La velocidad de A elevada al cuadrado más la velocidad de B en la componente X elevada al cuadrado más la velocidad de B en Y elevado al cuadrado, más la velocidad de C al cuadrado, esto es la energía cinética final, ¿sí? Energía cinética
final, lo que pasa es que la escribí al primero, y de este lado nos queda la velocidad inicial de la bola A elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí ponemos todas las rapideces, en realidad no son velocidades, sino rapideces, ¿por qué? Porque la energía es un escalar. Entonces, la velocidad de B en X, nosotros la habíamos escrito acá en función de C, y la velocidad en Y también la habíamos escrito en función de C. Entonces, podemos reducir esos términos en función de C. ¿Sí? Entonces, sustituimos todos los valores en función de una única variable. ¿Para qué? Para poder resolver. Entonces, tanto la rapidez de A, la rapidez de B en X, la rapidez de B en Y, lo escribimos en función de C. Y nos quedaría 2 veces la velocidad, esta es para la velocidad de A, 3 velocidad de C menos 20 elevado al cuadrado, más, ¿sí? Aquí esta y esta, como son la misma, si recuerdan, velocidad de A es igual a la velocidad de B en Y, entonces se suman, perdón, no era con esta, era con esta. Entonces, 1 más 1 se hace 2, por eso es que queda este 2 acá. 3 velocidad en C menos 20 elevado al cuadrado, más 10 menos velocidad en C elevado al cuadrado, más la velocidad en C elevado al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100. Como todos tienen la misma unidad, entonces ya sabemos que estamos hablando, solo porque todos tienen la misma unidad, porque solamente quedan rapideces, entonces vamos a obviar por un momento las unidades, porque ya sabemos que son pies sobre segundos al cuadrado en este caso, porque está elevado al cuadrado. Pero si estuviese acompañado de cualquier otra magnitud, no podemos obviarla. Entonces nos queda 20 velocidad en C al cuadrado. Esto al resolver toda esta, le elevamos, sacamos este producto que tenemos acá. Sería el primero elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Aquí hacemos exactamente lo mismo. El primero elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y luego es una suma sencilla. Pausen el video, hagan esa operación y colocan el video nuevamente y van a tener este resultado que tenemos acá. Entonces nos queda 20 velocidad en C elevado al cuadrado menos 260 velocidad en C más 800 igual a 0. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? Que podemos resolver, que sabemos resolver desde bachillerato, ¿sí? La raíz cuadrada, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a, ¿sí? Todos sabemos resolver esta ecuación cuadrática, ¿sí? Cuando resolvemos para c, esta ecuación cuadrática, nos van a quedar dos rapideces. La rapidez en C igual a 5 pies sobre segundos y la rapidez en C igual a 8 y listo. Entonces tenemos estas dos velocidades, estas dos rapideces que tenemos acá porque como todos sabemos, cuando resolvemos una ecuación cuadrática tiene dos raíces, es decir, dos soluciones, entonces tenemos acá dos soluciones. Ahora, ¿con cuál de esas dos soluciones nos quedamos? Nos vamos a quedar con la velocidad en C igual a 8 pies. Sí. Entonces, ¿por qué nos quedamos con la velocidad en C igual a 8 pies? Porque no puede ser, por ejemplo, la velocidad en C igual a 5, sino si nos venimos acá, donde tenemos nuestro plano, nosotros nos estamos moviendo en este plano que tenemos acá. El origen lo colocamos acá. Es decir, que todas las velocidades que se nos den acá van a ser tanto positivas en X como positivas en Y. Entonces necesitamos que todas las rapideces sean positivas.
Ahora, cuando nosotros comenzamos a evaluar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para la velocidad en A, la velocidad de A, que es la misma velocidad de B en Y, ¿sí? Es igual a 3 veces BC menos 20. Y para la componente en X de la velocidad de B es 10 menos BC. Ahora, si nosotros colocásemos acá 5, ¿qué pasaría? Nos quedaría 3 por 5, 15 menos 20, nos daría menos 5. Entonces nos daría una rapidez negativa que en nuestro problema no está presente porque nuestro sistema de referencia nos dice que las rapideces van a ser positivas. ¿Sí? Por esa razón escogemos 8. Ahora, ya sabiendo que la velocidad en C tiene que ser 8, conseguimos cada una de las rapideces. La rapidez en A es igual a la componente Y de la rapidez de B, de la velocidad de B. 3 por 8, 24 menos 20, nos queda 4 pies sobre segundos. La componente en X será la velocidad en B, en la componente X igual a 10 menos 8, igual a 2 pies sobre segundos. Y como nos interesa es la velocidad y no la rapidez, tenemos que indicar su dirección. Entonces, la velocidad de A, si vemos nuevamente acá, es en dirección hacia arriba, la de C en dirección hacia la derecha, y la de B tiene un ángulo de inclinación, y hay que especificarlo. Entonces, para B se mueve a 4 pies, para A se mueve a 4 pies hacia arriba, para C se mueve a 8 pies hacia la derecha, y para B se mueve con una magnitud de 4.47 pies sobre segundo con un ángulo de 63.4 grados por debajo de la horizontal, ¿sí? Vean que viene en esta dirección. Entonces, este es el ángulo 63.4. Si no lo ven y dicen, profe, ¿de dónde se sacó esa velocidad para B? Bueno, tenemos la componente X, que vale 2, la componente Y, que vale 4, entonces simplemente hacemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso es raíz cuadrada de 20, 4 al cuadrado 16, más 2 al cuadrado 4, 16 más 4, 20, raíz cuadrada de 20, 4.47, ¿sí? Y el ángulo, sacar la tangente inversa de Y sobre X, y listo. ¿Sí? Y allí obtienen todo. Hagan, es como práctica para que ustedes lo hagan. Ahora, veamos un segundo problema. Nos dice, en un juego de fútbol americano, un corredor A de 90 kilogramos que corre al este con una rapidez de 5 metros sobre segundo es detenido por un oponente B de 95 kilogramos que corre al norte con una rapidez de 3 metros sobre segundo. Vean, norte, este son direcciones perpendiculares, entonces ya tenemos dos dimensiones. Nos dicen, A, explique por qué la tacleada exitosa constituye una colisión perfectamente inelástica. B, calcule la velocidad de los jugadores inmediatamente después de la tacleada. C, determine la energía mecánica que desaparece como resultado de la colisión. ¿Sí? Explique la energía perdida en un juego de fútbol. Perdón, aquí esto se me fue una línea de más.